Bien, muchas gracias. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Bueno, veníamos desarrollando el flujo de efectivo por el método directo. No faltaba demasiado según recuerdo. Bien, a ver, ¿dónde está el flujo de efectivo? Sí, por aquí lo tenemos. Bien, en el flujo de efectivo, que prácticamente estaba terminado, se ha identificado ingresos, también egresos, ahí está la sumatoria. Y por supuesto, ¿no? Aquí estoy mostrando toda la estructura de estos egresos. Y bueno, se obtuvo el saldo final de efectivo y también el incremento o decremento neto de efectivo, ¿no? Que en este caso era un decremento por tener ahí un signo negativo. Bien, lo que falta aquí es simplemente bueno, es realizar la interpretación, bueno, en base a los datos que aquí tenemos. Bien, bueno, entonces realizo la interpretación para terminar con este flujo de efectivo. Bien, la interpretación dice de la manera siguiente. La empresa en la gestión 2016 percibió ingresos en efectivo de 731.830,63. Erogó egresos en efectivo de 746.685,01 bolivianos y en consecuencia presenta un decremento neto de efectivo de 14.854,38 bolivianos. Muy bien, bueno, esa es la interpretación entonces. Lo que se está indicando es los recursos que ha percibido en efectivo, esto como ingresos, ¿no? En nuestro flujo, y además de eso, los egresos que tuvo, ¿no? En efectivo en esta gestión 2016. Y por supuesto, el decremento neto de efectivo de 14.854,38 bolivianos. Muy bien, con eso entonces el ejercicio ya ha sido terminado y ahora lo que resta, ¿no? Para ustedes tienen que elaborar el flujo de efectivo igual de la práctica número 3, la práctica 5, práctica 6 y práctica número 7. Bien, y bueno, estas prácticas, el plazo es hasta el próximo día martes, por favor, eso de la siguiente semana, martes de la siguiente semana, horas 23:59. Hasta ahí es el plazo para poder presentar estas prácticas. Bien, de todas maneras, el día de hoy ahora voy a realizar la explicación de algunos aspectos que, bueno, no los había realizado en su momento. Lo había dejado justamente para ahora y bueno, seguramente también además de eso va a aparecer otras dudas adicionales de estas prácticas, las cuales me las van a hacer llegar seguramente el jueves, viernes o tal vez incluso el día martes, ¿no? De la siguiente semana. Bien, sin embargo, entonces, como les digo, ahora en lo que es esta del tiempo, voy a dedicarme a explicar justamente aspectos que no los habíamos visto en el desarrollo, ¿no? Del flujo de efectivo de la práctica número 4. Bien. Bueno, para poder realizar esto, aquí voy a generar un nuevo documento y bueno, voy a aquí realizar la estructura de un libro diario para poder aquí mostrar con registros contables lo que justamente puede estar sucediendo con la empresa, ¿no? Con las operaciones que vaya realizando. Entonces aquí tiene su debe, tiene su haber. Le voy a ir dando forma a esto, ¿no? Para poder hacer la explicación de estas operaciones que la empresa tiene, ¿no? Por supuesto, enseguida lo voy a hacer esto más grande para poder visualizar mejor todo su contenido. Entonces, ahí estoy dibujando rápidamente el libro
diario. Ahí está. Y bueno, esto voy a realizar un acercamiento. Y además de eso, le voy a quitar sus líneas. Ya, y con eso me parece que tenemos el libro diario, ¿no? Para poder explicar aquí los diferentes registros contables que van a ir participando en esta pequeña explicación que voy a realizar. Bien, la explicación que voy a realizar está concentrado, enfocado en el análisis del impuesto a las transacciones. Bien, decíamos en un primer momento, primero tenemos que identificar una cuenta, bueno, como egreso en el estado de resultados. Entonces, esa cuenta que lo identificamos como egreso, lo tratamos de relacionar con una o varias cuentas del balance general. Y en este caso, el IT se está vinculando con la cuenta IT por pagar. Bien, y lo que hago a continuación es simplemente desarrollar, ¿no?, el movimiento por el cual presenta sus débitos y créditos esta cuenta IT por pagar. Entonces, el IT por pagar es una cuenta que pertenece al pasivo, entonces su saldo presenta un saldo inicial como abono, también por los devengados del IT por pagar y por supuesto aquí también tenemos los pagos y la combinación de estos tres elementos nos va a dar el saldo final. Bien, esto hasta ahí entonces me parece que ya tenemos esto. Y lo que a continuación voy a realizar es desglosar, ¿no?, estas causas para que existan los débitos y créditos, cómo se los registra en la contabilidad. Y aquí voy a iniciar primero refiriéndome al saldo inicial. Bien, entonces para eso tengo aquí justamente la estructura del libro diario. Bien, bueno, no sabemos qué gestión es esta, va a ser para una gestión cualquiera, después recién lo voy a enfocar a alguna de las gestiones de nuestras prácticas. Y aquí voy a comenzar indicando de que tengo una fecha 1 de enero del año, bueno, puede ser cualquiera de los años, entonces XX lo voy a poner. Sin embargo, el primer registro contable que la empresa realiza es justamente el cargado de los saldos iniciales. Los saldos finales que se tuvo en una gestión anterior, para esta gestión se convierten en saldos iniciales. Entonces ahí voy a tener cuentas del activo. A ver, aquí primero voy a agregar el encabezado del registro, ¿no?, indicando de que es un asiento de diario. Bueno, igual no sabemos qué número será. Ya digamos ese, asiento de diario. Y listo. Y ahora sí, ¿no? Agrego las cuentas que pertenecen primero al activo. Después, seguramente, si nos referimos al saldo inicial del IT por pagar, entonces vamos a tener IT por pagar en el lado del haber, demás cuentas del pasivo y, por supuesto, cuentas del patrimonio. Bien. Bueno, este es un supuesto simplemente. Bien, entonces voy a indicar que el activo, por decirles, no sé, tiene un valor de 200.000. El IT por pagar, hagamos de cuenta que su valor es de 1.500. El pasivo, no sé, tiene un valor de 80.000, por decirles. Y el patrimonio, por supuesto, la diferencia, ¿no? 200.000 menos 1.500 menos 80.000, 118.500. Bien. Bueno, a todo esto le voy a dar formato para que se vean, ¿no?, los separadores de miles y separador de decimales. Y además aquí en la parte inferior voy a poner una filita para controlar las sumas iguales. Eso en el registro, ¿no? Si no, tal vez vaya a realizar el registro de algo incorrectamente. Entonces aquí voy a decir sumas iguales. Y aquí anoto la sumatoria de toda la columna del debe. Y aquí también la columna del haber, ¿no?, que aquí está en
en 200.000, ¿no? 200.000 a cada lado. Bien. Listo, una vez entonces que tengo ahí mi registro contable, aquí lo que me interesa notar es la cuenta IT por pagar, ¿no? De esa manera se carga justamente esta cuenta como saldo inicial. Bien, la cuenta IT es un impuesto que se considera mensual. El impuesto que se genera en un mes, por ende, se lo analiza su pago en el siguiente mes. Si aquí estamos hablando de este IT por pagar por un valor de 1.500, eso significa de que este impuesto de 1.500 viene del mes de diciembre de la gestión anterior. En ese sentido, este impuesto IT por pagar que está aquí como pasivo, como una obligación, en la siguiente operación lo que tiene que realizarse es su pago. Bien, entonces aquí voy a venir y voy a decir, por ejemplo, ¿no? De acuerdo al número de NIT, ¿no? Como el impuesto es mensual, sabemos que este impuesto se lo va a pagar necesariamente en enero de este año. Puede ser, sin embargo, cualquier fecha, pero de acuerdo a, insisto, su número de NIT. Por ejemplo, puede ser el 10 de enero, hagamos de cuenta. ¿Qué es lo que estoy realizando en esa fecha? Voy a realizar la cancelación del IT por pagar. Bien. Y bueno, el pago va a realizarse en efectivo, entonces aquí bancos, moneda nacional, es el efectivo de donde va a salir los recursos. Muy bien. ¿Cuánto es el valor que voy a cancelar por concepto de IT por pagar? Bueno, voy a cancelar el valor que tengo registrado en el primer registro, este valor del IT de 1.500. Entonces aquí en el pago tengo 1.500, ¿no? Y por supuesto en el lado del haber también van a ser 1.500. Bien. Esta operación, lo que, bueno, recién registrado, ¿qué se denomina? De manera técnica se refiere a los pagos, que es uno de los elementos por los cuales presenta débitos el mayor del IT por pagar. Ahí está justamente los pagos en el lado del debe. Estos son los pagos, ya que el IT por pagar lo he anotado en el lado del debe, ¿no? Ahí se ha realizado la anotación, ¿bien? Listo, ahí tenemos entonces el pago, ¿bien? Bueno, la empresa puede ir presentando demás operaciones, demás transacciones, y resulta que una de esas operaciones se refiere justamente a la generación del IT. ¿En qué momento el IT se genera? En el momento del devengado. El devengado, ¿en qué momento ocurre? Normalmente cuando la empresa vende sus mercaderías, y en ese momento, por ejemplo, puedo indicar que en el mes de enero, por decirles, lógicamente que la venta de mercaderías puede darse en cualquier fecha del mes, en cualquier momento del año. Y aquí voy a suponer simplemente de que tengo una venta en enero, por decirles el 30 de enero de este año. Bien. Entonces ahí resulta que se ha realizado la venta de mercaderías. Y ahí nuestra venta de mercaderías es al contado, entonces bancos, moneda nacional. Bueno, voy a manejar su costo de ventas, eso para el control de los inventarios, su impuesto a las transacciones, después voy a abonar la cuenta ventas, su IVA, débito fiscal, almacenes, eso es la contracuenta del costo de ventas, y por supuesto el IT por pagar. Bien. Ahí está entonces todas las cuentas que participan de esta operación. Y resulta que la venta de mercaderías tiene un valor de 10.000 bolivianos y que el 40% es el costo de ventas de ese valor. Esos son supuestos simplemente, ¿no? Al IT va el 3% de esos 10.000. Después a la cuenta ventas va el 87%. A ver, ¿dónde está? Ahí, allá. Era multiplicado, va el 87%, al IVA débito fiscal va el 30%, o más bien el 13%,
Almacenes es el valor que tiene el costo de ventas y el IT por pagar, por supuesto, 3% de todita la operación, que va a ser igual al valor del IT, ¿no? 300, 300 y por supuesto la operación ahí está igualando. Bien, muy bien. Lo que nos interesa aquí, el IT por pagar. Muy bien, ahí tenemos entonces al IT por pagar. Y bueno, resulta que en esta operación entonces se genera el IT por pagar. ¿Qué se llama esta operación? Esta operación de aquí, si hablamos solamente del IT, resulta que es el devengado, ¿no? Estas son operaciones que explican los devengados del impuesto a las transacciones, ¿no? Cuando hablamos del devengado, entonces ahí aparece la obligación como IT por pagar. Bien. Y listo, entonces ahí está el devengado y esa es una de las causas más por las cuales la cuenta IT por pagar puede presentar movimiento al igual que los pagos, ¿no? Y por supuesto la combinación de todos estos elementos nos va a dar el saldo final. Bien, el análisis que estoy realizando con estos registros contables es para mostrar la compensación del IUE que se puede hacer con los ítems que se vayan a generar. Bien, esos dos impuestos están vinculados, ya que cuando se paga el IUE se puede compensar con el IT. Entonces, ¿qué es lo que voy a recuperar a continuación? Voy a recuperar el pago del IUE, pero siempre y cuando en una gestión anterior hayamos tenido utilidad, ya que cuando hay utilidad, entonces va a dar lugar a ese IUE. Bien, entonces aquí en mis registros contables resulta que a gestión anterior también puede aparecer dos cuentas, ¿no? Dos elementos que están, insisto, ambos vinculados con el IUE. Lo voy a marcar con otro color, un verdecito, digamos, para referirme justamente a estos dos elementos. El primero de ellos, siempre y cuando, insisto, hayamos tenido utilidad en la anterior gestión, vamos a referirnos a la cuenta IUE por compensar. Digamos que tiene un valor de 2.500. Y si teníamos también en la gestión entonces utilidad y tenemos IUE por compensar, entonces lo más probable es que tengamos también IUE por pagar, ¿no? Y normalmente estos dos valores son igualitos, ¿no? Las dos cuentas, 2.500 por un lado y 2.500 por el otro lado. Bien, aquí voy a ver si esto está igualando. Aquí me falta sumar 2.500 y en el otro lado me falta restar 2.500, ¿no? Bueno, me da lo mismo, 118.500. Bien. Bueno, y estos pagos de aquí ya no es ahí, es más abajito, ¿no? Ahí. Y lo que tenemos aquí arriba son saldos iniciales, ¿no? Saldo inicial. Bien. Bueno, saldo inicial, ¿no? De todas estas cuentas, ¿no? No solamente el IUE por pagar, sino IT por pagar, IUE por compensar y demás cuentas del activo pasivo y cuentas del patrimonio. Muy bien, estos devengados lo voy a bajar un poquito más abajo. Bien, igual, el IUE como saldo inicial que tenemos aquí, IUE por pagar para esta gestión, se debe cumplir con esa obligación, es decir, se lo debe pagar. Bien. Y si hablamos del pago de este impuesto, entonces aquí en otra operación voy a pagar ese IUE. La normativa dice que debemos declarar y debemos pagar hasta los 120 días posteriores al cierre del ejercicio, ¿no? Por supuesto, si queremos hacernos de la compensación con el IT, es necesario pagar este IUE. A pesar de que en esos 120 días no necesariamente también se puede pagar, sí realizar la obligación de la declaración de este IUE, pero si queremos hacernos de la compensación con el IT, entonces se requiere sí o sí pagar. Bien, entonces nuestra empresa, imaginemos, ¿no? Que, bueno, antes de los 120 días prepara los estados financieros, por ende declara y también paga su IUE. Cuando realiza este pago del IUE, digamos un 25 de febrero de este año,
Y resulta que lo que tiene aquí IUE por pagar en el registro número 1 lo va a cancelar. Entonces, ¿cómo es la cancelación? Simplemente IUE por pagar contra el efectivo, digamos, bancos, moneda nacional. Bien, ¿cuánto es el valor? El valor que se debe dice que es de 2.500 al debe y al haber, ¿no? Entonces, la cuenta que me interesa aquí por lo menos IUE por pagar. Entonces, eso lo estoy marcando ahí con verdecito. Bien. Bueno, una vez entonces que se llega a pagar el IUE, estamos como decir, habilitados, ¿no? Con luz verde para poder realizar la compensación con el IT. Eso siempre y cuando se vaya a generar IT. Bien, entonces para esto, a ver, tal vez no es suficiente, un poquito más de espacio voy a agregar. Y ahora voy a otra vez recuperar el momento en el cual justamente surge el impuesto a las transacciones y esto resulta que ocurre al siguiente mes de febrero, digamos 30 de marzo del siguiente, bueno, esto es el mes siguiente, ¿no? De febrero. Y resulta que aquí vendemos otra vez mercaderías. Esta venta de mercaderías tiene un valor de por decirles, 20.000 bolivianos, ¿no? Entonces ahí están los cálculos realizados. Eso sí, aquí el cambio que vamos a tener ya no es aquí IT por pagar. Cuando registramos el IT por pagar, estamos generando una obligación que en el siguiente mes debe pagarse, debe cancelarse. Pero si nosotros previamente hemos realizado la cancelación del IUE, entonces esta obligación ya no tiene que generarse, sino más bien aquí lo que voy a hacer es utilizar la cuenta IUE por compensar. Bien. Bueno, el IUE ahí lo estuve marcando con verdecito, ¿no? Para decir que es diferente. Bien. Entonces, este registro de aquí, ¿qué se llama, no? Es la compensación del IUE con el IT. Estoy compensando el IUE que he pagado previamente 2.500, pero utilizando la cuenta IUE por compensar con este IT que se ha generado, el IT que se ha generado por bolivianos 600. Bien, bueno, eso es lo que debemos recuperar, entender justamente aquí. Bien, bueno, aquí tengo un par de líneas más y bueno, lo voy a eliminar puesto que ya no necesito. Bien, en conclusión, aquí tenemos las razones por las cuales el IT por pagar presenta movimiento, por un saldo inicial, por devengados, por los pagos y la combinación de los tres nos da el saldo final. Bien, pero además estamos observando de que en estos registros contables participa otra cuenta interesante como es el IT. Cada vez que se genera este impuesto a las transacciones, entonces ahí está participando esta cuenta en el lado del debe, como IT, como en este caso por 300, ¿no? Esta cuenta que está aquí presentando también movimiento, lo voy a marcar con azulito y ahí puedo indicar también en otro momento, en el último, también se ha generado IT. Entonces, de esta otra cuenta, para poder analizar aquí mejor, también voy a realizar un mayorcito, insisto, ¿no? Para poder entender mejor esto. Pero eso sí, aquí hablamos de la cuenta IT, ya no del IT por pagar, ¿no? Entonces aquí el movimiento, por supuesto, va a ser diferente, ¿bien? La cuenta IT, al igual que cualquier otra cuenta, presenta un saldo final. ¿Cómo sale ese saldo final? Como podemos apreciar aquí en los registros contables. Un momento en el cual se ha generado IT es por los devengados. Otra causa, aquí también IT, por compensación. Entonces, el mayor del IT, explicado esto en el lado del debe, tiene dos causas. Uno es por el devengado y, a ver, aquí voy a insertar un espacio más. Y una segunda causa es por la compensación, ¿sí? Presenta estas dos causas para que esta cuenta tenga este movimiento como débito. Eso en el lado, insisto, del debe. Bien. A ver, ¿por qué no se ve? Allá, el ancho de la columna. Bien.
Listo. Entonces, es eso también lo que tenemos que entender, que la cuenta IT puede presentar estas dos causas para que presente movimiento. Bien, basado entonces en esta pequeña explicación, a continuación voy a realizar el análisis del IT para nuestra práctica número 4, que ya lo había realizado en el ejercicio, nuestro flujo de efectivo. Sin embargo, voy a explicar algunos pormenores más que existe, que nos va a permitir entender lo que sucede en la siguiente gestión. Me refiero a la gestión 2017. Y si entendemos la gestión 2016, gestión 2017, la gestión 2015, 2018 y 2019 no va a ser nada, pero nada complicado. Bien. Bueno, para poder explicar entonces estas gestiones, aquí voy a dibujar rápidamente una pequeña línea del tiempo para justamente entender mejor, ¿no? A ver, digamos, está ahí. Si es demasiado, voy a ir quitando algunos elementos. Bien, eso me parece que está bien ahí. A ver, probaré hasta ahí. Aquí voy a tener valores al 31 de diciembre del año 2015. Un poquito más ancho. Después aquí tendré 2016 y ahí el 2017. Ahí está. Y gráficamente, para diferenciar una de otra gestión, a ver, aquí mi flechita ha quedado un poco corto. Lo voy a recoger hacia la derecha un poquito. Bien, ahí me parece. Y le voy a poner unas pequeñas barritas más para poder separar esto, ¿no? Oye, no, eso no era. A ver, barrita, ahí creo. Listo. Ahí me parece que está por demás suficiente. Y esto lo voy a copiar. Listo, ahí está entonces la pequeña línea del tiempo. Y en esta línea del tiempo voy a ir recuperando valores de algunas cuentas. En primera instancia voy a arrancar con la cuenta IUE por compensar. ¿Bien? Muy bien. Al 31 de diciembre del año 2015, la cuenta IUE por compensar presenta un valor de 0. Bien. A ver, esto más lo voy a configurar antes de seguir con la explicación. Entonces les decía que la cuenta IUE por compensar presenta un valor de 0, ¿no? ¿Qué significa el valor de 0? Sencillamente significa de que en la gestión anterior no existió utilidad. Y porque no existió utilidad, entonces en esta gestión 2015, bueno, no se ha originado IUE, ¿no? Entonces en la gestión 2015 no hay utilidad, por ende el IUE por compensar tiene un valor de 0. Sin embargo, al 31 de diciembre del año 2016 tenemos un valor del IUE por compensar de 10.099,65 centavos. Igualito, tenemos un valor ahí que es diferente de 0. Eso significa que en la gestión 2016 tenemos utilidad y por ende si hay utilidad hay IUE. Bien. Bueno, recordemos, ¿no? El análisis que se pretende realizar es para determinar los pagos en el IT, ¿bien? Aquí voy a recuperar en forma de fórmula directamente ese elemento, ¿bien? Los pagos habíamos indicado de que es igual al saldo inicial más los devengados y menos el saldo final, ¿no? Esa es la fórmula que se ha utilizado para poder llevar al flujo de efectivo el análisis del IT. Bien, en esta fórmula de los pagos, el elemento que nos interesa, primero para comenzar en el flujo de efectivo, son los devengados. Bien, son los devengados. Entonces, para poder realizar este análisis de los devengados, voy a aquí abajito recuperar justamente el movimiento que tiene el impuesto a las transacciones. Bien, listo, ahí está. Y voy a aclarar de que este IT es para la gestión 2016. Bien,
¿Cuáles son las causas del movimiento del IT? Primero por devengado y segundo puede ser por compensación. La sumatoria de esos dos elementos me da el saldo final. El saldo final es un dato que está en nuestros estados financieros. En nuestros estados financieros, en el estado de resultados, ahí tenemos un valor de 19.854 bolivianos. Bien. Lo que aquí necesitamos determinar es que si este saldo de 19.854 se debe solamente a devengado, se debe solamente a compensación, o si es la combinación de estos dos elementos, ¿no? Que esté mezclado entre los dos elementos, este valor de 19.854 bolivianos. Bien, para eso entonces realizo el siguiente análisis. Indico el valor que tengo aquí de 19.000, o más bien de 10.099,65 del IUE por compensar, es un valor que viene del estado de resultados de esta gestión 2016. ¿Sí? Bueno, para poder analizar la compensación, ese dato de ahí no me sirve. ¿Cuál es el dato que me sirve? Lo que ha ocurrido a gestión anterior. Entonces, en gestión anterior, tengo un valor del IUE por compensar de 0. ¿Por qué? Porque en la gestión 2015 teníamos pérdida y eso ha dado lugar a un IUE por compensar, bueno, de 0, o sea, no hay utilidad y por ende no hay IUE. Como para la gestión 2016 no hay IUE por compensar, entonces puedo indicar de que en la gestión 2016 las compensaciones no se han realizado. Insisto, ¿por qué no se han realizado? Porque, bueno, en la gestión anterior teníamos pérdida y por ende no se ha pagado IUE en esta gestión 2016. Recuerden que va a existir compensación siempre y cuando se haya pagado IUE. Si en la gestión 2016 no se ha pagado IUE, entonces no hay compensación. Por ende, la compensación en este mayorcito del IT para la gestión 2016 tiene un valor de 0. ¿Qué significa eso? Que este valor de 19.854 viene solamente de los devengados, no tiene otra causa más. Bien. Y recuerden, ¿no? El elemento que nos interesa para nuestra fórmula, para llevar al flujo de efectivo, son los devengados, no las compensaciones, son solamente los devengados. ¿Y cuánto es el valor de los devengados para esta gestión 2016? 19.854. Es el valor que directamente en el flujo de efectivo, si recordamos, aquí está el flujo de efectivo, el análisis del impuesto a las transacciones, ahí justamente se encuentra. Lo he llevado como IT directamente 19.854. ¿Por qué he llevado ese valor? Porque en esta gestión 2016 no se ha realizado compensaciones del IUE con el IT, ¿no? ¿Y por qué no? Porque, bueno, no se ha pagado IUE. ¿Y por qué no se ha pagado? Porque en la gestión anterior existió pérdida. Bien, esa es la razón fundamental. De la misma manera, debo realizar ahora el análisis con la siguiente gestión. Y para eso aquí otra vez voy a realizar mayorcito para el IT, pero esta vez de la gestión 2017. Bueno, aquí los datos por supuesto ya no corresponden, esto lo voy a borrar. Y es más, el saldo que tiene el IT de acuerdo a nuestro estado de resultados es de 31.911 bolivianos. Bien. Bueno, entonces, ¿cuánto es el saldo del IUE por compensar en esta gestión 2017? El valor es de 36.847,65 centavos. Bien. El saldo que tenemos en el IT de 31.911 puede deberse a estas dos causas, al devengado y a la compensación. Aquí lo que nos puede interesar primero es la compensación. En esta gestión 2017 hay compensación.
Sí hay compensación. ¿Por qué hay compensación? Porque tenemos un IVE por compensar a gestión anterior. Si es que hay un IVE por compensar, eso también significa de que se ha generado el IVE por pagar. Y el IVE por pagar seguramente se lo ha cancelado en esta gestión 2017. Y si se ha realizado esa cancelación, por ende hay compensación. Bien, si hablamos de la compensación, entonces aquí voy a recuperar el mayorcito de otra cuenta. Esta otra cuenta es el mayorcito de la cuenta IUE por compensar. Bien. Bueno, y esta cuenta IUE por compensar, si ponemos numeritos, presenta el siguiente movimiento, pero esto para la gestión 2017. Bien. Primero, por un saldo inicial, o sea, el saldo final del año 2016 se convierte en el saldo inicial para este año 2017. Entonces, ¿cuánto ha sido eso? 10.099,65 centavos. Bien. Y después, a ver, aquí voy a ir agregando un poquito de más espacio. Después, en los siguientes, seguramente, movimientos que tiene en esta gestión 2017, ha existido compensaciones. Lo que sí es que no sabemos por cuánto son estas compensaciones. Entonces, aquí voy a poner valores XXX, así de esta manera. Insisto, no sé por cuánto son estos valores. Lo que sí es que sé de que se han realizado diferentes compensaciones. Bien. El valor de 10.099,65 puede ser que en esta gestión 2017 se haya terminado. Es decir, que todito los 10.099,65 se haya utilizado en todas las compensaciones con el IT. Para saber si este valor del IUE por compensar se terminó en esas compensaciones, entonces lo que voy a hacer aquí es recuperar el saldo aquí a cada una de estas gestiones de otra cuenta como es el IT por pagar, que al 31 de diciembre del año 2015 presenta un valor de 4.656, al 31 de diciembre del año 2016 de 2.844 y al 31 de diciembre del año 2017 de 11.352. ¿Qué debemos recordar del IT por pagar? Primero, que es un impuesto mensual. El impuesto que se genera en un mes se analiza su pago en el siguiente mes. Vale decir aquí que este IT por pagar de 2.844 es de diciembre del año 2016 y por ende se analiza su pago en enero del 2017. ¿Sí? Igual lo mismo con este otro valor de 11.352. Este es el IT que se ha originado en diciembre del año 2017 y se analiza su pago seguramente en enero del año 2018. Bien. Pero este IT por pagar, ¿en qué momento aparece? ¿No? Si recordamos los registros contables, aquí está el momento en el cual aparece el IT por pagar en el lado del haber. ¿Cuál es la causa por la cual se origina el impuesto a las transacciones por pagar? La única causa es por devengados. Cuando se realiza el devengado, entonces ahí aparece IT por pagar. Pero para que aparezca el devengado, tiene que necesariamente ya haberse terminado la compensación del IUE. Si ven aquí más abajito, tengo la compensación. Cuando se realiza la compensación, entonces ahí, bueno, aparece el IUE por compensar. Y ese registro del IUE por compensar en el lado del haber se va a ir mostrando cada vez que se está realizando la compensación. A menos de que el IUE por compensar se haya terminado. Si se termina el IUE por compensar, entonces otra vez aparece el IT por pagar, lo que tengo arriba, ¿no? En el cuadro. El IT por pagar aparece cuando solamente estoy realizando el devengado. Entonces, si se terminan las compensaciones, aparece el devengado. ¿Qué significa eso para nuestro análisis aquí hacia la derecha?
que si tenemos un saldo del IT por pagar de 11.352 y ese valor viene de diciembre del año 2017, este IT por pagar significa que es el devengado del IT de diciembre del año 2017. Y si tenemos otra vez el devengado, es porque el IUE por compensar se terminó. Estos 10.099,65 en los meses anteriores, noviembre, octubre, septiembre, no sabemos en qué mes exactamente, pero se ha terminado de compensar. Y si se terminó de compensar, significa que el lado del debe es igual al lado del haber. Entonces, aquí en el lado del debe tengo 10.099,65 y en el lado del haber también tiene que sumar 10.099,65. De tal manera que si esos que si calculo el saldo de esta cuenta con estos valores, puedo indicar, a ver aquí, que su valor es igual a 0. 10.099 menos 10.099,65, el valor, por supuesto, es igual a 0. A pesar de que podemos observar aquí de que al 31 de diciembre del 2017, el IUE por compensar tiene un valor diferente de 0. ¿Cuánto es ese valor? Es de 36.847,65 centavos. Y ese es el valor seguramente con el cual termina la gestión 2017, esta cuenta IUE por compensar, 36.847,65 centavos. ¿Y de dónde viene ese valor? Sencillamente del estado de resultados, bueno, utilizando, ¿no?, como base de cálculo, pero de la utilidad que se ha calculado en el estado de resultados de esta gestión 2017. De ahí viene estos 36.847,65 centavos. Bien, entonces, ¿qué es lo que realizo para poder analizar justamente en este caso, devengado de nuestro IT? Bien, lo que se hace es lo siguiente. El valor aquí de la compensación del IT sabemos de que es de 10.099,65. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Voy a calcular el valor de ese devengado de la siguiente manera, indicando de que es igual a este saldo que tiene el IT, 31.911, y menos el devengado es lo que quiero calcular. Entonces, el valor de la compensación menos la compensación. ¿Cuánto es el valor de la compensación? Todito lo que se ha terminado de compensar, es decir, 10.099,65 centavos. El resultado de esta operación es igual a ver, 21.811,35 centavos. Bien, por supuesto que este es el valor que es el devengado y es el valor que va a ir seguramente a nuestro flujo de efectivo. Aquí solamente voy a anotar para recordar cómo va esto. Entonces aquí lo que digo es IT, más abajito, seguramente IT por pagar. Bueno, aquí no, tiene que ir como saldo inicial IT por pagar y aquí por supuesto saldo final IT por pagar y después tendremos el egreso por IT, ¿no? Eso con negrita como normalmente lo iba marcando en el ejercicio, ¿no? A ver, así, ¿no? Para mostrar completito esto, ¿no? Entonces, el valor que va aquí al flujo de efectivo como IT, esto para la gestión 2017, es solamente el valor del devengado. Y el valor del devengado ahí es de 21.811,35 centavos, ¿no? Después, por supuesto, va a ir el saldo inicial y el saldo final del IT por pagar. Bien. Bueno. De esa manera, entonces, realiza el análisis de este impuesto a las transacciones cuando justamente tenemos devengados, ¿no? Y esto particularmente ocurre en esta gestión 2017. Bueno, y lo mismo, ¿no? Va a ir ocurriendo en la gestión 2018 y año 2019 y de igual manera deben realizar el análisis de este IT
en esas dos gestiones restantes, ¿no? Gestión 2018 y gestión 2019. Bien. No sé si tienen alguna consulta al respecto, ¿no? Con eso estoy terminando el análisis del impuesto a las transacciones. ¿Tienen alguna consulta tal vez? Bien, me parece que no hay consultas, no hay dudas. Entonces, bueno, aquí la idea, ¿no? Es que ustedes vayan a realizar justamente sus prácticas 3, 5, 6 y 7, considerando estos elementos. Y bueno, a medida que vayan desarrollando el ejercicio, seguramente pueden ir presentándose algunas dudas, ¿no? Y justamente de esas dudas también podemos hablar en las siguientes clases, ¿no? Normalmente no hay dudas cuando todavía no estamos desarrollando estas prácticas, ¿no? Los ejercicios. Cuando lo estén desarrollando, ahí seguramente van a aparecer no una, no dos, sino varias dudas seguramente. Entonces, si, bueno, con riesgo de equivocarme, si es que no hay dudas, es porque seguramente todavía están iniciando, ¿no? Tal vez las prácticas. Bien, de todas maneras, mi sugerencia, recomendación, vayan realizando esto lo más antes posible, ¿no? Para no tener, insisto, apuros, ¿no? Inconvenientes a la hora de la presentación de estas prácticas. Bien. Bueno, a continuación, en otra hoja, voy a ir, bueno, presentando algunos elementos que no los habíamos visto en nuestra práctica anterior, ¿no? En la práctica número 4, ¿no? Eso porque van apareciendo algunos elementos más adicionales, insisto, en la elaboración del flujo de efectivo. Bien. Y para esto voy a abrir la práctica número 5. Ahí sí aparecen elementos que también aparecen después en la práctica 6 y práctica 7, por supuesto. Bien. La idea era siempre iniciar, identificar, ¿no? Ingresos y egresos en el estado de resultados. Y en esa dinámica vamos a poder identificar aquí, por ejemplo, en los ingresos, aquí los intereses ganados. Bien, eso no teníamos en la práctica número 4. Bien, ¿cómo se analiza esto en el flujo de efectivo? Primero, en el paso número 1, se identifica un ingreso, ¿no? Este ingreso se lo trata de relacionar con uno o varios elementos del balance general. Y aquí, si hablamos de los intereses ganados, vamos a vincular esto con los intereses por cobrar. Bien. Entonces, ahí de esa cuenta desarrollo mayorcito, intereses por cobrar. Y bueno, en el mayorcito entonces destaco las causas por las cuales presenta movimiento esta cuenta a intereses por cobrar. Bien, ¿cuáles son las causas? Primero es una cuenta que presenta un saldo inicial que es deudor. Después esta cuenta presenta movimiento por devengados, eso en el lado del debe como débitos, y presenta abonos por los cobros. Bien, y por supuesto la combinación de estos tres elementos me va a dar el saldo final. Bien, en fórmula entonces podemos decir que el saldo final es igual al saldo inicial más los devengados y menos los cobros. Que el elemento que nos interesa aquí son los cobros. Entonces, despejo los cobros y puedo indicar que los cobros es igual al saldo inicial más los devengados y menos el saldo final. Y listo, entonces hacia el flujo de efectivo, esto va directamente con la siguiente forma, ¿no? Primero seguramente irá los intereses ganados, después tendremos el saldo inicial de los intereses por cobrar,
Y después tendremos el saldo final, intereses por cobrar, ¿no? Y estos tres elementos, combinándolos, nos va a dar el ingreso por intereses ganados. Bien. Bueno, eso por supuesto para el flujo de efectivo, ¿no es cierto? Bueno, y esa sería la manera cómo se lo va a manejar en el flujo de efectivo, ¿no? Y ahí, por supuesto, hay que reemplazar directamente sus valorcitos y de esa manera va a estar completo este análisis, ¿bien? A continuación, bueno, esto para los intereses ganados, ¿no? Es reemplazar valores nomás, ¿bien? Después, además de eso, en nuestro estado de resultados de la gestión 2017, la práctica 5, se puede identificar otros elementos adicionales. Por ejemplo, aquí tengo dos egresos que no aparecían en la práctica número 4. Me refiero a los combustibles y a los lubricantes. Bien, esos dos elementos no se va a estar vinculando con ningún elemento en el balance general, entonces directamente en el flujo de efectivo se lo analiza. Entonces, por ejemplo, por el primero, ahí tengo combustibles, seguramente va a generar su IVA crédito fiscal y por ende voy a tener, eso en la parte por supuesto de los egresos, ¿no? El egreso por combustibles, ¿bien? Listo, esa va a ser la manera para poder analizar, ¿no? A ver, esto de aquí lo voy a combinar para que esté igualito que el anterior, ¿bien? Y además de eso, también, además de estos combustibles, igual tengo los lubricantes. Aquí tendré el egreso por lubricantes. Bien. Bueno, aquí lo que hacemos, ¿no? En el caso de los combustibles, tenemos que, bueno, copiar su valor, 10.471,68. Y a los lubricantes 1.618,20. Bien. A ver, desde ahí le voy a dar forma, por favor, a esto, ¿no? Esto para trabajar mejor. Listo. Para calcular el IVA crédito fiscal y, por supuesto, el egreso por combustibles, aquí en los combustibles, debemos considerar de que estos combustibles se refieren a combustibles que son líquidos. Ahí podemos hablar de la gasolina o también podemos hablar del diésel. Si nos referimos a los combustibles líquidos, entonces debemos considerar de que de un valor pagado por estos combustibles, solo el 70% está sujeto a crédito fiscal. El 13%, mejor no el 13%, el 30%, si el 70% está sujeto a crédito fiscal, entonces el 30% no está sujeto a crédito fiscal. Bien, muestro con un ejemplito esto, pero es un ejemplito que lo tengo justamente aquí en nuestro ejercicio, ¿no? Bueno, el ejemplito que estoy mostrando aquí es para una factura por el consumo, o bueno, en este caso es por cargarle a un vehículo gasolina, ¿bien? En esta facturita, ¿qué es lo que se puede identificar? Bueno, la cantidad de gasolina que se está cargando, el producto es gasolina, y bueno, ahí tiene un precio unitario, pero aquí lo más importante es el total, ¿bien? El total es de 100 bolivianos. Lo que debemos observar, ese es el valor, por supuesto, pagado, el valor pagado por combustible, gasolina, 100 bolivianos. Pero aquí lo que nos tiene que llamar la atención es más abajito. Dice, importe válido para crédito fiscal, según la ley 317, bolivianos 70. ¿Cómo ha calculado ese valor de 70? Al valor total pagado de 100 se multiplica por el 70%, porque solamente el 70% está sujeto a crédito fiscal. Entonces ahí me da como resultado
este valor de 70. Bien, eso significa de que hay un 30% de que no está sujeto a crédito fiscal. Entonces, en nuestro flujo de efectivo, en nuestro análisis, en el cálculo auxiliar, hay que considerar de que solamente el 70% está sujeto a crédito fiscal y el 30% no está sujeto a crédito fiscal. El análisis, el cálculo, cómo se los realiza, ¿bien? Es pero muy parecido al análisis realizado con los servicios básicos. Aquí está justamente el ejemplito que había realizado en la clase. ¿Cómo es realizado ahí el ejemplo? Primero lo que es realizado es plantear una ecuación, ¿no? Ahí los elementos que voy a rescatar, primero aquí tengo 4.904,62, ¿no? Ahí tiene que ir el valor de los lubricantes que está en el estado de resultados. Entonces ahí lo voy a reemplazar por ese valor, ¿no? Y aquí después lo que he realizado es primero realizar la multiplicación de un valor pagado que no conozco por el porcentaje que está sujeto a crédito fiscal. Aquí en vez del 96%, seguramente voy a tener 70%. Y aquí en la parte final, el valor pagado lo multiplicaba por el porcentaje que no está sujeto a crédito fiscal, que aquí era un 4%, pero no va a ser 4% para los combustibles, sino seguramente 30%. Bien, entonces en esos lugares realizo los cambios, vuelvo a despejar y una vez despejado voy a obtener seguramente el valor pagado por combustibles, ¿no? Que aquí en servicios básicos me salía 5.604, pero ahí, insisto, cambiando los valores seguramente va a salir otro valor diferente y ese valor que resulte se lo va a llevar como egreso por combustible y después, bueno, se determina igual nomás el IVA crédito fiscal. Bien, en el caso de los combustibles entonces es un poquito diferente a otros gastos, pero se parece mucho a los servicios básicos, ¿no? Es la misma manera como se lo analiza, ¿bien? Para los lubricantes, en los lubricantes ahí no hay nada diferente. El IVA crédito fiscal se lo calcula por simple regla de 3 simple, 1618,20, ¿no? Multiplicado por 13 y dividido entre 87 me da 241,80 y el egreso por lubricante sería simplemente la sumatoria, ¿no? De esos dos valores que sería 1860, ¿no? En el caso de los combustibles es donde sí hay que realizar esa ecuación, calcular de manera diferente, pero en los lubricantes esto es diferente, o más bien es directo, ¿no? Directo, no diferente, sino directo, ¿no? Calculamos IVA crédito fiscal y después se obtiene el egreso por lubricantes. Muy bien, eso entonces, si nos referimos a lo que ocurre en nuestra práctica número 5, ¿bien? Pero además de eso, voy a poder identificar que existe aquí otra cuenta que no participaba todavía en nuestra práctica número 4. Aquí me refiero a los depósitos a plazo fijo, que ahí tenemos un valor de 45,000. Bien, entonces voy a analizar a continuación, igual para la práctica número 5, los depósitos a plazo fijo. Sin embargo, para analizar estos depósitos a plazo fijo, voy a recuperar el análisis de uno de los auxiliares. Bien, aquí tenía el análisis. Esto me puede servir. A ver si me va a servir esto bastante, me parece. Bien, voy a recuperar entonces el análisis aquí, por ejemplo, de los préstamos bancarios. Bien, pero para analizar otro elemento en mi práctica número 5. Bien, ahí está. ¿Qué es lo que voy a analizar? Voy a analizar los depósitos a plazo fijo. Bien. Esto para la gestión 2017. Entonces, voy a ver cómo están aquí los datos. La forma principalmente, ¿no? Esto de aquí, bueno, no lo voy a considerar. Sin embargo, esto lo voy a recorrer un poquito más hacia la izquierda.
Aquí estuve combinando, ya que esté combinado. Esto está aquí, sí me va a servir ahí. Para la práctica número 5 estamos hablando de la gestión 2017, entonces aquí tenemos datos al 31 de diciembre gestión 2016 y aquí 31 de diciembre del año 2017. Bien, lo que analizo son depósitos a plazo fijo. En el análisis de estos depósitos a plazo fijo, al 31 de diciembre del año 2016 tenemos un valor de 0 como saldo inicial y como saldo final tenemos un valor de 45,000. Bien. Igualito entonces se realiza aquí la comparación de saldos entre un saldo final y un saldo inicial. La diferencia me da 45,000 bolivianos. Lo que aquí debo identificar es que si aquí tengo un ingreso o tengo un egreso. Entonces el análisis es bastante sencillo. Indico, a gestión anterior no tenía depósitos a plazo fijo, por eso tengo un valor de 0. Y a gestión actual tengo un valor de 45,000. ¿Qué significa eso? De que en esta gestión 2017 se realizó la inversión en depósitos a plazo fijo. Y realizar, invertir, ¿no? Significa de que ha existido una salida de efectivo. La salida de efectivo para nuestro flujo de efectivo se lo entiende como un egreso. Bien, entonces seguramente cuando se esté elaborando el flujo de efectivo, ahí vamos a tener, a ver, este mismo formato lo voy a utilizar. Cuando estemos con los egresos, seguramente vamos a tener egreso por depósitos a plazo fijo, ¿no? Fijo, bien, y el valor ahí es de esos 45,000. Bien, listo, esa es la manera entonces de analizar los depósitos a plazo fijo. Bien, bueno, además de estas dudas, seguramente ustedes van a tener más dudas que me lo van a hacer conocer el jueves, viernes e incluso el martes de la siguiente semana. Bien, bueno, eso en lo que respecta a estos depósitos a plazo fijo. Bien, y ahora para concluir voy a pasar al análisis de otra de las prácticas, pero un elemento que no aparece, ¿no?, en nuestras prácticas anteriores. Me refiero al análisis del capital social. Aquí voy a recuperar entonces esta misma línea del tiempo para analizar el capital social. Esto en la gestión 2019. Bien. Igualito entonces recupero valores al 31 de diciembre del año 2018 y al 31 de diciembre del año 2019. Ahí tengo el saldo inicial. En esta gestión anterior me parece que era el valor 320,000. El valor con el cual terminamos en la gestión 2019 es de 470,000 y eso es justamente porque ha existido un incremento en el capital social de 150,000. ¿Dónde podemos apreciar ese incremento? Además del análisis que hacemos en los datos. Aquí está la práctica número 7, la estoy abriendo. Y ahí justamente en la información adicional, en la parte inferior, ahí puedo observar que dice en la primera viñeta, información adicional, durante la gestión se realizó un incremento de bolivianos 150,000 en el capital social, pero aquí lo importante es que dice que es en efectivo, ¿no? Si es que el incremento del capital social es en efectivo, entonces este efectivo le afecta al flujo de efectivo. Pero si el incremento no fuese en efectivo, fuese en especie, o sea, mercadería o activos fijos, que es lo clásico, entonces no le afectaría al flujo de efectivo. Al flujo de efectivo le afecta siempre y cuando este incremento sea en efectivo. Si es que no es en efectivo, entonces no le afectaría a nuestro flujo. Bien, pero como dice aquí que es en efectivo el incremento, entonces a nuestro flujo sí le va a afectar. ¿Qué es lo que voy a indicar entonces? Que aquí el incremento de 150,000, como es en efectivo, entonces para mi flujo de efectivo se va a considerar un ingreso para el flujo de efectivo. ¿Cómo se va a plasmar eso en nuestro flujo de efectivo?
Bueno, voy a decir entonces aquí, ingreso por capital social, ¿no? Que puede ser ingreso por incremento en el capital social también, da lo mismo, ¿bien? Y ahí entonces insertaría ese valor de 150.000. Eso en la práctica número 7. Bien, bueno, y de esa manera se analiza justamente ese elemento. Bien, si hay de repente alguna duda por ahí, entonces, como les digo, me lo hacen conocer las siguientes clases, o si también tienen ahora dudas, entonces también me lo hacen conocer, ¿no? La idea es que vayan consultándome, ¿no? Las dudas que pueden ir generándose justamente en estas prácticas para poder desarrollar justamente esos flujos de efectivo. Bien, y listo, con eso estaría terminando entonces. No sé si hay alguna consulta, alguna duda que tengan al respecto. Insisto, ¿no? Sus prácticas vayan realizándolas lo más antes posible. No esperen, no esperen que llegue las últimas 24 horas, últimas 48 horas, ¿no? Para recién estar desarrollando sus prácticas, ¿no? Si no, insisto, la idea es hacer esto lo más antes posible, ¿no? Ya que lo más antes posible si lo hacen, me hacen conocer sus dudas y así en vivo puedo responderles, ¿no? Si me lo hacen conocer, como he ido viendo en algunos casos, vía WhatsApp, ¿no? Me consultan, ¿no? Jóvenes, preguntar por el WhatsApp en texto es bastante complicado, ¿no? El mensaje, la pregunta no tiene el mismo impacto que realizarlo así en vivo, ¿no? Si en vivo me preguntan, yo también en vivo les puedo preguntar o más bien responder. Y bueno, realizar ahí ajustes, ¿no? En caso de que la pregunta no se haya entendido bien. Pero si es por el WhatsApp, así por el WhatsApp también trato de responderles y la respuesta no necesariamente tiene el mismo impacto como fuese en vivo, ¿no? Entonces, mejor hacer en vivo las consultas, así para que también en vivo les pueda responder, insisto, ¿bien? Bueno, a ver, para terminar entonces, ¿hay alguna consulta, alguna duda? Bien, no hay preguntas entonces. Perdón, perdón, licenciado. Sí. No sería como tal una consulta, sino que estaba viendo porque estoy entrando al tema de de un curso posgrado de tema de evaluación de empresas y sé que esta materia está muy relacionada con esto de la evaluación de empresas. No sé si dentro de lo que cabe, que ya vamos más o menos terminando y tal, podríamos ver un poco de esto, porque me parece que en estos tiempos, como va esto dirigido mucho al tema de los tiempos actuales, podríamos ver algunos casos en base a esto, a esta materia. Bien, el tema de evaluación de empresas es algo que no está en la materia. Bien, si esto está vinculado a posgrados, evaluación de empresas, el posgrado rescata como base al pregrado. Entonces, lo ideal, si es en tema de formación académica, ¿no? Lo ideal es primero acabar el pregrado. Y una vez terminado el pregrado, recién viene el posgrado, ¿no? Por eso viene de pre-post, ¿no? Primero está uno, después recién está el otro, ¿no? Si lo tratan de, bueno, si hacen algún posgrado antes, se puede hacer, ¿no? Tampoco hay limitaciones en ese sentido. El problema va a ser que les va a faltar elementos para poder realizar el posgrado. No se olviden que después de esta materia de análisis financiero, viene todavía sus materias de finanzas. Y si ahí van a hablar de evaluación de empresas como posgrado, entonces necesitan fortalecer todavía conocimientos con sus finanzas. En la malla curricular he observado de que tienen finanzas uno, dos, no sé, he visto varias finanzas, ¿no? Creo que tienen ahí materias electivas inclusive, no sé si estoy equivocado, ¿bien? Entonces, si la formación que quieren realizar está vinculado con las finanzas, entonces seguramente van a continuar el análisis financiero
no solamente con las finanzas 1, sino las finanzas 2, 3, 4, creo que hay todavía, ¿no? Y ahí es donde justamente ven la evaluación de empresas, ¿no? Cuando ya uno está buscando especializarse en el campo financiero. Entonces, no es, Paolo, en esta materia donde se hace evaluación de empresas, sino está más adelante todavía eso, ¿no? Siempre y cuando, insisto, decidan seguir ese camino, ¿no? De las finanzas y, por supuesto, después para mucho más fortalecer todavía sus conocimientos, entonces harán posgrados en aquello donde lo que les gusta, ¿no? Si ya decidieron seguir el campo financiero, entonces seguramente harán posgrados en materia que esté vinculado con el campo financiero, ¿no? Hay algunos que no les gusta la parte financiera, entonces van al campo de, no sé, planeación estratégica, o tal vez algunos van a los recursos humanos, ¿no? Entonces ahí tienen diferentes ramas por las cuales ustedes pueden buscar especialización, ¿no? Pero insisto, ¿no? Si queremos hablar de evaluación de empresas, eso no corresponde a análisis financiero. Sí rescata algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, los cocientes, ¿no? Pero determinados cocientes, ¿no? Que son bien elegidos. Pero insisto, evaluación de empresas está más en las finanzas, está más adelante eso, Paolo, todavía. Entonces, bueno, sí está, me parece muy rescatable que ya quieras profundizar, ¿no? Algunos aspectos, pero me parece que te va a faltar algunos elementos porque va a faltar las finanzas, ¿no? Como materias propiamente. Bien, no sé si, Paolo, estamos bien o tal vez faltó algo por ahí. No, vale, muchas gracias, licenciado. Sí, me sacó muchas dudas. Bien, perfecto. Bien, ¿alguna duda más tal vez por ahí de alguien? Bien, listo. Entonces vamos a quedar aquí, por favor, jóvenes, y estoy seguro, ¿no? Que la siguiente clase van a tener dudas el jueves, peor el viernes, el martes ya sería un poco tarde, ¿no? Pero preparen sus dudas, trabajen, jóvenes, como les digo, para el día jueves y para el día viernes inclusive. Bien, vamos a quedar entonces aquí, por favor, y continuamos la siguiente clase.